grabar. Hagamos una presentación de lo que vimos, lo que es el diálogo. Como definición tenemos que es intercambio de mensajes entre dos o más personas cuando es un diálogo oral o escrito. Ahora, cuando es oral, ahí intervienen nuestros sentimientos, nuestras emociones, los gestos, la entonación, porque es un diálogo oral, o también conocido como diálogo informal. Un diálogo que en este momento aflora en una conversación entre dos o más personas, ¿verdad? Que va acompañado con todos nuestros movimientos y nuestros hasta gestos. A diferencia del escrito, que ya es un lenguaje estructurado, organizado y preparado, el cual va a ser reemplazado por esos gestos, por esas preguntas, por esas entonaciones, por signos de puntuación cuando se escribe. También se dice que el diálogo oral es espontáneo. ¿Por qué? Porque es el que se realiza en el momento en que te encuentras a alguien y nace esa conversación entre amigos, entre conocidos. Entonces es espontáneo. A diferencia del diálogo escrito, que es planificado, que se realiza en situaciones ya programadas y también es un diálogo formal. Por ejemplo, se puede dar en un debate. Te dan el tema y tú investigas sobre cierto tema. ¿Cuáles son las clases? En los diálogos orales, el informal son las conversaciones. Es un diálogo en el cual dos o más personas intercambian mensajes de manera espontánea. A diferencia de la entrevista, ¿verdad? Que ya es un texto dialogado, ya esto es un diálogo escrito. Se planifica. Por ejemplo, vamos a entrevistar a la ganadora de los Juegos Olímpicos 2020 en gimnasia rítmica. Con tiempo, el entrevistador le presenta el cuestionario de preguntas a la participante ganadora de las Olimpiadas y ella sabrá, o en su mente, bueno, más que en su mente, en su opinión, ella dice, bueno, la pregunta 1 como que no va acorde a la entrevista. Por favor, elimínela. El entrevistador debe y está en la obligación de presentarle las preguntas que le va a hacer a la entrevistada. Ahora, hay diferentes tipos de entrevistas, cerrada, abierta, mixta, bueno, etc. La entrevistada puede decirle, usted tiene carta abierta, usted puede hacer la pregunta que desee. Eso es lo que más le gusta a los entrevistadores, que alguien le diga de sus entrevistados, usted puede hacer la pregunta que quiera. Así que esta sí se hace de manera abierta y usted puede hacer todas las preguntas que desea. Hay entrevistas que se realizan en el momento. De pronto va pasando algún personaje, usted se le acerca y le hace la pregunta. ¿Puedo entrevistarlo? ¿Puedes darnos una entrevista? Si la persona dice no, no puede insistir. Pero si dice sí, está bien, puedes hacer las preguntas que deseas. Entonces, esto también podría ser una entrevista, pero de una manera informal, porque no tienes en ese momento escrito lo que vas a hacer referencia o a preguntarle al personaje. Así que puede ser una entrevista informal. Sí, pero eso se hace raramente. Es muy rara, porque más las entrevistas deben ser de manera formal, sustentadas en un documento y con preguntas que debe conocer el entrevistado. Otro diálogo formal o diálogo escrito es el debate, como yo les decía. De pronto hay un diálogo escrito, eso no significa que no va a intervenir la parte oral. En un diálogo escrito está la investigación. Por ejemplo, estamos en este año a elegir alcaldes, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un debate entre los candidatos de los diferentes partidos políticos en el Cantón Durán. Van a debatir de cuáles son las propuestas de trabajo.
Para realizar este diálogo, ¿verdad? Los debatientes deben tener sustentado en escrito cuál es su plan de trabajo, qué va a ser en bienestar del cantón, quiénes, aún pueden hablar quiénes van a ser parte de su equipo de trabajo, qué es lo que van a hacer en mejoras del mismo, pero sustentados en un documento. Pero el diálogo tiene que ser oral, porque es un debate y es oral, pero todos con evidencia. Todos deben llevar su documento en el cual va a basar su debate oral. Este es un debate o un diálogo formal. Hasta el momento de utilizar el vocabulario debe ser con altura, con respeto, porque son personas que no son amigos, que no son familia. Así que hasta el lenguaje que vayan a utilizar debe ser formal, direccionarse con mucho respeto. Y en el debate, si están hablando de estadística, por ejemplo, en los 2 últimos periodos de alcaldía, dicen las estadísticas que no se hizo más que el 10% en mejoras de infraestructura. Entonces va con el documento y dice, los 2 últimos periodos, según la estadística en el acta, todo va direccionado con documentación. Cuando son debates, debe estar sustentado por algo o documentos escritos, chicos. No significa que el diálogo no va a ser oral, pero debe estar sustentado en documentos. Y dentro de los tipos de diálogos que tenemos, el oral y el escrito, también existen los estilos de diálogo, es decir, de cómo usted va a direccionar su diálogo. Y dentro de estos estilos está el directo, el indirecto también. ¿Cuál es el directo? El narrador reproduce literalmente sus palabras. Tal como tiene aquí, lo va a reproducir. No va a aumentarle ni va a quitarle. Está fundamentado en un documento. A diferencia del indirecto, que sí la reproduce, pero va a dar su punto de vista. En el indirecto, es decir, que va a argumentar, que va a dar su opinión, su punto de vista. Esa es la diferencia entre el directo y el indirecto. ¿Cuál es la estructura del diálogo? Empezamos con la apertura. Va a dar inicio a la conversación. Aquí podemos tener un moderador. La persona que va a presentar a los panelistas, va a presentar a los debatientes, a presentar a las personas que van a estar en el conversatorio, en la discusión, bueno, etcétera. Van a presentar el tema, van a darle la bienvenida si va a haber un público presente, etcétera. Luego está el cuerpo en la estructura del diálogo. El cuerpo hace referencia a todo lo que se vaya a hablar. Es decir, que cada uno de las personas que van a estar dentro del diálogo van a tener la oportunidad de ampliar, de dar a conocer lo que nosotros queremos, ¿verdad? En ese momento, con referente al tema, algo desconocido, bueno, queremos despejar las dudas. Si es un debate, queremos saber pues cuáles son las propuestas. Entonces, cada uno de los que van a intervenir en el debate van a dar su opinión, van a presentar documentación y sí pueden dar su punto de vista. Porque un debate político es una campaña para convencernos para que votemos por ellos. Y por último está la parte del cierre. El cierre en el cual pueden, ya sí, pueden dar su punto de vista al finalizar, pueden dejar, como yo les digo, un mensaje a la conciencia, pueden hacer rápidamente allí como un pequeño, voten por mí porque es el más opcionado, voten por mi lista, o verán que no los voy a defraudar. Usted puede lanzar ahí un pequeño hasta eslogan en el cierre. Entonces, la parte más importante del diálogo, chicos, para mí, como referente,
es el cuerpo. Aunque no podemos dejar atrás la apertura y el cierre, la parte más importante del diálogo o debate es el cuerpo. ¿Por qué es el cuerpo? Porque allí vamos a desarrollar el tema. Allí es cuando los que están dentro de la conversación, del diálogo, del debate, bueno, etcétera, van a dar sus puntos de vista y van a hacer referencia a por quién vamos a decidir o quiénes tienen las mejores opciones para ganar si es un debate político. Así que para mí, la parte más importante del diálogo es el cuerpo, porque es la información que tú das y que tú recibes, lo que va a despejar tus dudas. Ese es para mí lo más importante del diálogo, es el cuerpo. Bueno, ahora les voy a presentar un videito y quiero que presten atención porque vamos a afianzar el conocimiento y a ver lo que es el monólogo. Luego les voy a explicar también lo que es un monólogo. Déjenme por favor que me cargue aquí. Ok. Bienvenidos y bienvenidas a clase de cuarto de primaria. Intervienen dos o más personas para expresar sus opiniones y deseos sobre un diálogo. Es una Me levantan la manito si están viendo el videíto y se lo escuchan también. Conversación donde intervienen dos o más personas para expresar sus opiniones y deseos sobre un tema de interés personal o de otro. Los diálogos tienen dos formas de representación. Los diálogos tienen dos formas de representación. Los diálogos tienen dos formas de representación. Una. Los diálogos tienen dos formas Los diálogos tienen dos y deseos sobre un tema de interés personal o... Ok. ¿Qué es el diálogo? Es una conversación donde intervienen dos o más personas que van a expresar opiniones, deseos sobre un tema de interés personal. Chicos, ustedes no van a conversar algo que no les interesa. Siempre el diálogo debe ser sobre un tema de interés. Esa es la verdad. Existen dos tipos de diálogos. Y estos son el diálogo escrito y el oral. Los diálogos tienen dos formas de representación. Una es el oral y la otra es en escrito. La oral, la lengua utilizada suele ser más coloquial y acompañarse de gesto y entonación. Sin embargo, en el escrito se utilizan los signos de puntuación para sustituir a la entonación y a los gestos. Para indicar cada intervención se utilizan los dos puntos o la raya. Tanto los dos puntos como la raya se escribe al principio de cada frase u oración que corresponde a la conversación entre cada uno de los personajes. Y esto indica que la persona habla. Ahora, ¿dónde puedo encontrar diálogos orales? Pues lo puedo encontrar en conversaciones, entrevistas, debates o representaciones teatrales. ¿Y dónde lo puedo encontrar por escrito? En narraciones, en cómic o en... Bueno, oral y escrito. Oral utilizamos nuestra expresión oral, para los que tenemos la oportunidad y la bendición de hablar, pero no solamente nuestra manera de lenguaje oral, sino aún va involucrado los gestos, la entonación, todo lo que hace referencia a nuestro movimiento corporal. Además, el diálogo oral es coloquial o también llamado informal, donde podemos utilizar este diálogo oral en conversaciones, en entrevistas, en debates o en las representaciones teatrales. Y aquí vamos a buscar y vamos a conocer lo que son los monólogos. Eso no significa que no vayamos a utilizar sustentación escrita.
Sí, en los diálogos orales vamos a sustentar documentación escrita en lo que es entrevistas, debates o representaciones teatrales que también utilizan el diálogo escrito. Ahora, la parte escrita va a reemplazar algo. En el oral, nosotros utilizamos el lenguaje oral, ¿verdad? Y el movimiento del cuerpo, los ademanes y las entonaciones. En el escrito reemplaza todo esto por los signos de puntuación. Por ejemplo, cuando usted hace una pregunta, ¿y cómo te va en este día? Y si de pronto usted se asusta, no, cuidado. Entonces tú ya sabes que en los signos de puntuación, ellos te están indicando lo que debes hacer. Para los personajes, ¿verdad? Y lo que es referente a cada uno de los diálogos de los personajes, siempre van a estar los dos puntitos o una raya, o también nosotros le llamamos guión. ¿Dónde encontramos estos diálogos escritos? En las narraciones, en los cómics o en los textos también teatrales. Acá, en cambio, es representaciones teatrales. Las personas van al teatro y toman estos textos teatrales y los hacen de forma oral. O en textos teatrales. Veamos un ejemplo de cada. En el oral, podemos encontrar una persona y mantener una conversación. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? Pues muy bien, pues sí que llevamos tiempo sin vernos. ¿Nos tomamos un café y nos ponemos al día? Ay, ojalá, no puedo, voy de camino al cumpleaños de mi hermanita. Bueno, no pasa nada, quedamos otro día. ¿Te viene bien el viernes por la tarde? Genial. Pues estupendo, nos vemos el viernes. Hasta luego, me alegro verte. Adiós, igualmente. Ahora veamos un ejemplo por escrito. ¡Basta! 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 ¿Pero qué es esto? ¿Se puede saber qué hacéis aquí y toda esa gente? ¿Es que no tenéis casa o qué? Hagan el favor de marcharse ahora mismo. ¿Cómo tengo que decirlo? La función de esta tarde se ha suspendido. El teatro se ha cerrado. ¿O es que hablo en chino mandarino? Que no, señor director, que se equivoca usted. La función no se ha suspendido. ¿Cómo? Como los actores no podían venir, lo hemos hecho nosotros. ¿Vosotros? Sí, Cosme, Sánchez, Rodríguez, Marisa y yo. Y yo diría que al público le ha gustado. Ahora vamos a ver el monólogo. Un monólogo es una reflexión en voz alta de una persona que habla a solas o consigo misma. ¿Dónde puedo ver un monólogo? Los monólogos lo podemos ver en los teatros cuando hay un solo personaje hablando sobre el escenario. Por ejemplo, tenemos a este monologuista. Ok. Hablábamos de la parte de los diálogos orales y de las obras teatrales. El monólogo es una reflexión. Una persona, bueno, hasta yo he visto como 3 personas intervenir en un monólogo, mono de solo, de logía, de hablar en voz alta, consigo mismo. Por ejemplo, yo me acuerdo tanto del monólogo de cólico menstrual. Entonces, el personaje que realizaba este monólogo era una chica. Y ella hacía, ¿verdad?, como el cólico menstrual. Cuando llegaba al cuerpo de la mujer y decía, ahora sí, es momento de llegar y golpear. Y ella se personificaba en el cólico y hablaba de que cómo las caderas se ensanchaban y el dolor era fuerte. Entonces, representaba al cólico menstrual. Ahora, he escuchado también los monólogos, por ejemplo, del baño, del inodoro, el monólogo de la cama, el monólogo de la silla, de los zapatos. Entonces, es personificar a alguien o a algo. Por ejemplo, los cólicos menstruales no hablan, ¿verdad? Pero la persona que lo personificaba hacía las expresiones de como cuando llegaba al cuerpo de la mujer y lo que hacía. El monólogo de los zapatos, de las personas que
habían dos tipos de zapatos. Zapatos de los cuales estaban todo el día ahí, zapatos en los pies, que se sentían húmedos. Bueno, imagínense, se personificaban los zapatos. De pronto pueden ustedes personificar su silla, estar sentada en esa silla todo el día. ¿Qué sentirá la persona en la silla si fuera persona? De que la tienen ahí todo el día aplastada, de que la mueve, de que la arrastra, de que la jalonean. Así que estamos pensando hacer un monólogo. Así que usted vaya allí buscando un objeto que va a ser un monólogo. Ya le di la idea de poder hacer el monólogo de la silla, que usted pasa mucho tiempo allí sentado. El monólogo de la almohada, que la almohada va a tomar vida. Así que vamos a hacer ese monólogo. Cada uno de nosotros va a escribir nuestro propio monólogo. En la siguiente clase les voy a explicar cómo escribir su propio monólogo. Pueden escribir el monólogo de la pluma, por ejemplo, lo que les gusta, llenar de baba, morder la pluma. Bueno, ya vamos a hablar sobre los monólogos. En sí, es una representación. Esto se hace en los teatros cuando hay un solo personaje sobre el escenario. También escuché una vez el monólogo de la toalla sanitaria. Eso también me hizo reír mucho. Saber cómo piensa una toalla sanitaria. Dani Rovira, y vamos a leer un pequeño. Ok, entonces, chicos, el monólogo es parte de un diálogo oral. El personaje está allí y empieza a hablar, a meterse en ese personaje, a personificar. ¿Está sustentado? Sí, en un documento escrito, porque este es el guión, es la guía que va a tener la persona que va a representar en el monólogo. Y empezamos en las preguntitas, ¿ya? Mañana vamos a continuar con lo que es monólogo, porque nosotros vamos a escribir nuestro propio monólogo. Matilde, ¿sobre qué tema te gustaría escribir en un monólogo?